Un gozo para mí saludarles en la oportunidad de juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Yo alabo a Dios por ese privilegio maravilloso que nos concede de acercarnos a su palabra para beber de la fuente del poder, para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra devoción a Él, fortalecer nuestro deseo de salvación y en consecuencia hacernos victoriosos a cada uno de nosotros. En esta oportunidad también quiero agradecer a Dios por el cuidado protector que ha tenido para contigo y conmigo. En medio de las luchas, en medio de los sinsabores, en medio de tanto desafío, el hecho de que estemos con vida es una hermosa bendición de Dios. Quiero invitarte en esta hora a abrir la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a estudiar juntos los versos 1 y 2 en esta oportunidad. Mira cómo dice el verso número 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice la palabra de Dios. En el verso número 2, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Vamos a desarrollar en esta oportunidad estos dos versículos y tres cosas especialmente quiero hacer resaltar, quiero mirar, quiero que juntos vayamos a ella para extraer lecciones especiales que Dios tiene para con nosotros en esta hora, para extraer lo que el Señor nos quiere decir a través de su instrumento, el apóstol San Pedro. En primer lugar, hay que entender que lo que Pedro está diciendo acá, la exhortación que Pedro está haciendo en estos dos versículos, se la está dirigiendo a los redimidos, a los que han nacido de nuevo, aquellos a los que ya él ha hecho referencia al cerrar el capítulo número 1, aquellos que ha mencionado en los últimos versículos del capítulo 1, es decir, aquellos que al mirar el sacrificio redentor de Cristo Jesús, aceptan su invitación y aceptan el desafío de caminar con Él en forma permanente. Él le ha recordado a los redimidos, Él le ha recordado a los nacidos de nuevo, que han sido comprados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino nada más y nada menos que con la sangre preciosa de Dios. Han sido rescatados, por la sangre derramada en el Calvario por el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahora el apóstol Pedro se dirige a aquellos que han aceptado esa invitación de caminar con el Señor, de nacer de nuevo, que han entendido lo que significa el sacrificio expiatorio de Jesús allí en la cruz del Calvario. Y cuando el apóstol Pedro les indica, les recuerda el costo de la salvación, lo que ha costado la redención del ser humano, entonces el apóstol Pedro les va a invitar a tomar una decisión. El apóstol Pedro va a invitarles a confirmar la decisión de caminar con Jesús, haciendo algunas cosas que son necesarias. Oye lo primero que dice el apóstol. Dice desechando. ¿Sabes que la expresión que usa el apóstol Pedro aquí es aquella misma que se utiliza como cuando usted se quita la ropa, la mujer se quita el vestido, el hombre la camisa, la desecha, la quita a un lado, la saca de sí? El apóstol Pedro dice que debemos desechar algunas cosas, que tenemos que separarnos de ellas, que tenemos que erradicarlas de nuestra experiencia si realmente queremos ser sustentados, si realmente queremos
ser alimentados, si realmente queremos ser fortalecidos por la leche espiritual de la cual él va a hablar allí en el versículo número 2, la que va a mencionar en el versículo siguiente. Desechar, dice el apóstol Pedro, algunas cosas tenemos que desechar, dice Pedro. Y aquí va a mencionar algunas que son necesarias, que salgan de la experiencia de aquellos que han aceptado a Jesús, de aquellos que han aceptado al Salvador. La malicia es la primera que menciona, el engaño, la hipocresía. ¿Saben que estas características son comunes en aquellos que viven la vida sin Jesús? En aquellos que viven la vida separados de Dios. Es decir, porque cuando no tienen al Señor, quien manda en sus corazones es el enemigo, y estas son las herramientas que usa el enemigo, son las mismas armas que usa el enemigo. El apóstol Pedro dice, debemos desechar la malicia. Es decir, se espera que alguien que ha nacido en Cristo Jesús, que alguien que ha recibido al Señor, no puede estar actuando en forma maliciosa, no puede estar actuando en forma malintencionada, no puede estar buscando ganancias para sí a expensa del daño que pueda causar a otros. El engaño, desecharlo, y la hipocresía. Y la palabra que usa el apóstol aquí es la palabra que se usa para una representación teatral. Es decir, no vivas una vida que no es la vida que tú tienes. No seas hipócrita, dice el apóstol Pedro. Eso es lo primero que quería resaltar en esta oportunidad. Lo segundo es que el apóstol Pedro llama a los que han sido renovados en el espíritu a desear la leche espiritual. A desear, a anhelar, dice el verso número 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual, la leche que sustenta. Ahora, yo quisiera que estudiáramos juntos esta expresión del apóstol Pedro con otra que aparece en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5, desde el verso número 12 hasta el capítulo 6, verso número 2. Porque cualquiera que lea estas dos aseveraciones, la que hace el apóstol Pedro acá y la que hace el apóstol Pablo allá en Hebreos, pudiera llegar a una errónea conclusión, porque a una aparente contradicción se encuentra aquí. A una aparente contradicción encontramos en este lugar. Pedro dice que debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual. Mientras que el apóstol Pablo va a reprender a los cristianos porque siguen tomando leche, espiritualmente hablando, porque siguen siendo alimentados con leche cuando debieran estar comiendo alimentos más sólidos. ¿Y en qué quedamos? Entonces, ¿anhelamos la leche espiritual o desechamos la leche para empezar a comer alimentos sólidos? Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo están hablando de dos cosas diferentes. Están refiriéndose a dos cosas totalmente distintas. Vamos en primer lugar a explicar lo que está hablando el apóstol Pablo, para que entonces nos introduzcamos en lo que Pedro nos quiere decir, a lo que Pedro nos está invitando, para que juntos hagamos entonces el trabajo que Dios quiere que hagamos. Cuando el apóstol Pablo reprende a los cristianos, lo mismo hace cuando le escribe a la iglesia en Corinto. Les reprende por estar teniendo otra vez que darle leche en lugar de darle alimento más sólido. El apóstol Pablo está señalando o refiriéndose con el término leche a aquellas doctrinas que son elementales. Aquello que es básico, aquello que cualquier cristiano, por muy nuevo que sea, ya lo sabe. Y el apóstol Pablo dice, mira, en la fe cristiana necesitamos crecer. En la fe cristiana necesitamos avanzar. No nos podemos conformar con lo que aprendimos allá en la fe de Jesús, con lo que aprendimos en las primeras clases. No. Tienes que crecer y tienes que avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Mientras que el apóstol Pedro
no está comparando la leche con una doctrina o con otra. El apóstol Pedro la está comparando con la palabra de Dios. El apóstol Pedro se está refiriendo con ese término a la Biblia, a lo que existía en ese entonces como palabra inspirada, que era todo el Antiguo Testamento, y lo que tenemos ahora nosotros, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento como un todo. El Antiguo Testamento y el Nuevo como todo. Así que esa es la tercera sección que esta mañana o en esta oportunidad quisiéramos estudiar. ¿Qué significa desear la leche espiritual? ¿Qué significa desear la leche espiritual? Algunas versiones traducen esta palabra como anhelar. Y mira la expresión que usa Pedro. Pedro dice que debemos anhelar o desear esa leche como niños recién nacidos. Ahora, yo quiero invitarte a que imaginemos por un momento a un niño recién nacido, con hambre. ¿Cómo es aquel muchacho? ¿Cómo actúa aquel niño? ¿Cómo actúa aquel bebé? ¿Cómo se comporta? Tiene hambre, se ha pasado la hora del tetero, se ha pasado la hora de amamantar, no se le ha dado la comida. ¿Cómo actúa? No actúa con decencia, ¿verdad que no? Empieza a llorar y llora y llora y llora, y mientras el tiempo avanza, entonces el llanto es más fuerte, el llanto es más profundo, porque anhela que venga la comida. Usted le dice, ya va a estar el tetero, cálmate un momento, pero aquel niño no comprende, aquel niño no entiende, él anhela ser alimentado. Mira que el apóstol Pedro está diciendo que esta debiera ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Por supuesto, no está hablando de ser nosotros rebeldes o malcriados o llorar, pero sí anhelarla con tanta vehemencia como el niño recién nacido anhela la leche materna o la leche del tetero para ser alimentado. En otras palabras, el apóstol Pedro dice: aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha entendido el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús, aquel que ha entendido el sacrificio que ha hecho el Salvador, responde anhelando cada día un encuentro con la palabra de Dios. Y es precisamente a ese encuentro, a ese significado, que en esta oportunidad, a través de este tema, quisiera compartir con cada uno de ustedes. Ya hemos entendido entonces que el apóstol Pedro se refiere al alimento espiritual, a toda la Biblia, a todo lo que nos alimenta, a todo lo que nos fortifica, a todo aquello que nos consolida. Se está refiriendo el apóstol cuando habla de la leche espiritual. Es decir, él nos está invitando a un encuentro con la palabra de Dios en una forma de entrega completo. Y saben, mis hermanos y mis hermanas, el desafío que esta mañana yo quisiera dejar a través de el estudio de su palabra, a través de esta meditación, es que necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos volver a reconocer una vez más nuestra enorme necesidad de la palabra del Señor. Siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. Esta iglesia era conocida en sus principios como la iglesia del libro. A la iglesia adventista se le decía el pueblo del libro. Y no se le decía así porque la gente andaba con una Biblia debajo del brazo, para arriba y para abajo. No se le decía así porque andábamos con una Biblia en todo momento y en todo lugar. No, se nos reconocía o se nos calificaba como la iglesia del libro, porque éramos una iglesia basada en la palabra de Dios, que defendíamos la palabra de Dios, que cualquiera era capaz de explicar la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en día existe un desconocimiento terrible de la palabra de Dios.
Hoy en día existe un desconocimiento terrible de lo que Dios ha dejado allí en su palabra. Estamos estudiando muy poco, abriendo la Biblia muy poco y en consecuencia una ignorancia bíblica está haciendo su aparición en el escenario de la iglesia. Algunas personas, por no decir una gran cantidad, por no decir una mayoría, no conoce los rudimentos básicos de nuestra fe. No conoce lo que nosotros predicamos. No conoce lo que nosotros enseñamos. Cualquiera viene y lo sacude porque no ha tenido el gozo de compenetrarse en la palabra de Dios. No ha tenido el gozo de estar caminando con Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, anhelad como niños, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Es decir, nosotros necesitamos en esta hora decirle al Señor, Señor, coloca en nuestro corazón el gozo de estudiar tu palabra. Coloca en nuestro corazón el deseo de estudiarla, el deseo de asimilarla, de aprenderla. Porque necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver al estudio de la Biblia. La mayoría de nosotros ni siquiera el sábado ahora lleva la Biblia. En estos días yo conversaba con alguien acerca de nuestros colegios. Yo estudié en un colegio adventista cuando no era adventista. No, ni siquiera pensaba llegar a la iglesia. De allí la importancia de la educación adventista. Y para la materia de Biblia, a mí me exigían llevar una Biblia. Yo no era adventista, yo podía rechazar esa obligación. No tenía por qué llevarla. Yo no era adventista, yo no tenía por qué tener una Biblia, pero estaba en una clase de Biblia, necesitaba llevarla y los alumnos aprendíamos Biblia. Hoy en día, aún los nuestros no la llevan. Aún nuestros muchachos no la tienen. Nosotros invertimos en muchas otras cosas, padres, madres, invertimos en darle un zapato, en darle un pantalón, invertimos en darle una camisa, un nuevo vestido. Pero yo quiero invitarte, quiero desafiarte a invertir, a darle a tu hijo una Biblia para que él también aprenda de la palabra de Dios, para que él también se llene de la palabra de Dios. Y tu ejemplo como padre y tu ejemplo como madre, que ellos te vean que lees la Biblia, que lees la palabra de Dios, que te gozas en estudiarla. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Alguien pudiera argumentar y decir, pastor, el conocimiento no salva. Y es verdad, nadie se va a salvar por conocer la Biblia. Si alguien se salvara por conocer la Biblia, por manejarla, por entenderla, por saber dónde están las cosas, ese fuera el diablo. Él sería el primer chicharrón del cielo. Sin embargo, el desconocimiento de la palabra de Dios acarrea para nosotros problemas muy graves. Uno de esos problemas que acarrea es que no nos preparamos para el engaño. Siempre he dicho que el engaño es más que una mentira. Porque una mentira es eso, una mentira, algo que no es verdad. Pero un engaño es una mentira disfrazada de verdad. Es algo falso, es algo que se parece demasiado a la verdad. Para que nosotros podamos descubrir lo falso en medio del engaño satánico, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos dominar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que aquellos que han sido rescatados, que aquellos que han sido salvados, que aquellos que han reconocido el sacrificio de Jesús y que ahora los invita a desechar todo lo que antes caracterizaba su vida, ahora deben tener un anhelo, no por las cosas de este mundo, no por las ciencias de este mundo, un anhelo por las ciencias de Dios, un anhelo de buscar la palabra, anhelar la leche espiritual como un niño recién nacido anhela el alimento, como un niño recién nacido reclama el alimento, como un niño recién nacido quiere tener el alimento. Hermanos queridos, amigos que están viendo este video u oyendo este audio,
Dios nos está llamando a volver a la palabra de Dios, a volver al estudio de la Biblia, a volver a profundizar en sus verdades, no para ahora tener un pasaporte para el cielo, pero sí para tener las herramientas necesarias para enfrentar la tentación y ser vencedores. No olviden que Jesús logró vencer con un escrito está. Y no sabía la Biblia porque era Dios. Alguien pudiera decir, bueno, Él la reveló, Él la conocía. Nosotros entendemos que fue a los pies de María, que fue haciendo el culto familiar, que fue aprendiendo todos los días como Él fue grabando la palabra de Dios y la supo aplicar en el momento que tenía que aplicarla. Algunos hermanos me dicen a mí, oiga pastor, yo estudio y estudio la Biblia y no se me graba nada, no se me logra meter nada. Y yo siempre le digo, no se preocupe, es que no estudiamos la Biblia para grabar, no estudiamos la Biblia para memorizar, estudiamos la Biblia para que el Espíritu Santo nos llene. Y cuando usted tenga necesidad de esa palabra, Él se la va a recordar, Él se la va a presentar. Hermanos, hermanas queridas, necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos anhelarla como el niño recién nacido anhela su alimento. Necesitamos anhelar la leche espiritual. No podemos seguir llamándonos adventistas del séptimo día. No podemos seguir creyéndonos la iglesia verdadera simplemente por ir el sábado o a un culto o a una actividad o escuchar un sermón de vez en cuando. Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios porque conocemos su palabra, la conocemos a profundidad. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Una vez que hemos sido rescatados, una vez que hemos desechado, volver a la palabra de Dios. Yo quiero hacer un desafío en esta oportunidad. Yo quiero lanzar un desafío a cada persona, a cada amigo, a cada amiga, a cada hermano, a cada hermana que está viendo este video o oyendo este audio. No sé cómo te está llegando. No sé por qué medio te está llegando la palabra de Dios. Pero quiero hacer un desafío en esta oportunidad. Mi mayor anhelo como pastor de la iglesia es que mis hermanos conozcan la palabra de Dios. Es que mis hermanos avancen en el estudio de la palabra de Dios. Es mi permanente oración y hacemos programas y hacemos enseñanzas invitando, desafiando a los hermanos a conocer más la palabra de Dios. Yo quiero lanzar ese desafío en esta oportunidad. Quiero dejarte este desafío en este momento. Quiero dejarte el desafío de volver a la palabra de Dios. Hagamos de la lectura de la Biblia nuestro hábito diario. Hagamos de la lectura de la Biblia nuestro hábito constante, porque ella va a alimentar nuestra fe, va a fortalecer nuestra decisión de salvación y nos va a dar la victoria en medio de la tentación. Yo no sé cuánto estudias tú la palabra de Dios, pero yo quiero invitarte a hacerlo con más frecuencia. Yo quiero invitarte a volver a la palabra de Dios. Quiero invitarte a profundizar en sus enseñanzas. Quiero invitarte a profundizar en lo que ella quiere que hagamos y en consecuencia hacer la voluntad del Señor. Si esa es tu decisión, yo quiero invitarte en esta hora a que juntos hagamos o elevemos una palabra de oración. Padre eterno que estás en los cielos, queremos pedirte perdón, Señor, porque definitivamente nos hemos alejado de tu palabra. Cada día las estadísticas son más alarmantes. Somos menos, o son menos los que estudian la Biblia, son menos los que estudian tu palabra. Son menos los que tienen el hábito de todos los días ir a ella para beber la leche espiritual,
Pero Padre, en esta oportunidad estamos lanzándonos un desafío a cada uno de nosotros. Queremos volver a tu palabra. Despierta en nuestro corazón ese anhelo. Permítenos sentir, como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, que necesitamos urgentemente el alimento espiritual. Por favor, Señor, ayúdanos a volver a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.